salimos. Buenos días, presento a Fran Elorduy, que con este apellido es de Cádiz, ¿no? Exactamente. Por cierto, ¿dónde ha nacido? Yo, los de Bilbao nacemos donde queremos. Yo nací en Concreto, en Madrid. Pero alguna referencia vasca tiene que tener, si no, eso no se inventa. Entonces, Fran trabaja en el Obispado de Madrid, laico, casado. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. Y él hace una función muy importante que se llama dirigir el grupo Alfeo. El grupo Alfeo nació con la idea de acompañar a un grupo de parroquias, una forma experimental, 25 en concreto, bueno, ha aumentado ya, ¿no? Ya estamos en 34. 34. Para acompañar a las parroquias en la tarea de la comunicación interna de lo que es la vida de la parroquia, para que todo el mundo conozca lo que se hace en las parroquias internamente, también externamente, y luego toda la cuestión de la financiación, que es esencial. Entonces nosotros estamos desde el principio, bueno, no al principio del todo, pero ya nos incorporamos a este proyecto, que realmente está siendo un bien por la cuestión económica, ¿no?, que ha mejorado mucho, y también por la comunicación, que nos queda todavía mucho por aprender, ¿no? Pues nada, os dejo con Fran, que él nos va a introducir en esto que es algo esencial de la Iglesia, como es el dinero, ¿no?, que forma parte necesaria para la evangelización. Pues muchas gracias, don Bernabé. Buenos días a todos. La idea de la reunión de hoy es que no me mueva, o sea, por aquello de centrarme en el micrófono y que se pueda grabar, con lo cual me siento un poco así coartado, que tengo la costumbre de moverme un poco, lo cual, bueno, si me veis un poco así, que me quedan estrechas las costuras, ya sabéis que es por el tema del micrófono, ¿vale? Bien, la idea de la reunión de hoy es hablar de los dineros de la Iglesia, y el planteamiento es cubrirlo en 4 puntos, que son, en primer lugar, ver cómo se financia la Iglesia Católica. Segundo, hablar de una serie de mitos que están en el imaginario colectivo y que suelen salir de modo recurrente en relación con la financiación y los dineros de la Iglesia. En tercer lugar, hablar de en qué emplea la Iglesia el dinero. Y en último punto, pues abrir un apartado de ruegos y preguntas, un coloquio, bueno, pues lo que entendáis procedente en relación con lo que os voy a exponer. Bueno, para empezar a hablar en primer lugar de cómo se financia la Iglesia Católica, lo primero que tenemos que hacer es resolver esta ecuación, la ecuación de 1 igual a 40.000. ¿Y qué significa 1 igual a 40.000? Hablar del dinero de la Iglesia es algo completamente imposible en su naturaleza. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una unidad, no es una empresa, no es una organización. La Iglesia en España está constituida por 40.000 entidades distintas, parroquias, cofradías, hermandades, congregaciones, etcétera. Cada una de ellas tiene su propia naturaleza jurídica y tiene su propia gestión económica, sin que haya una agregación, como pudiera haber en una empresa, una multinacional, que dijera, bueno, pues agregamos lo de cada provincia en cada país y sube y se hace el consolidado a nivel de España o a nivel del conjunto de la multinacional, y vemos el dinero completo que está manejando esa empresa o esa organización. Eso en la Iglesia no existe, porque no existe esa figura unificadora de modo jurídico que agregue los datos de estas 40.000 organizaciones. Hablar del dinero de la Iglesia sería tanto como hablar del dinero de los albañiles, o del dinero de los abogados, o del dinero de la sociedad civil. No se puede hablar del dinero de cada uno de esos grupos de modo unitario, porque está constituido por personas, por organizaciones diferentes. En ese sentido, yo lo que voy a poner es foco en el dinero, o hacer zoom en el dinero de la economía diocesana, que es aquello que sí tenemos datos agregados a través de la Conferencia Episcopal, y de acuerdo con las memorias que publica anualmente en un ejercicio de transparencia, lo que nos informa es que los ingresos que recibe la Iglesia Católica provienen fundamentalmente de los siguientes orígenes. En un 28%, de acuerdo con los datos de la memoria del 2023, provienen de las aportaciones de los fieles. En un 23% de resultado de la asignación tributaria, de la X, de la declaración de la renta. En un 12% ingresos del patrimonio o de otras actividades. Un 32%
que viene de otros ingresos corrientes, subvenciones, aportaciones de otras entidades religiosas, etcétera, y un 5% que viene de ingresos extraordinarios. Si hacemos zoom en las aportaciones de los fieles, las aportaciones que podemos hacer nosotros como cristianos, como feligreses de las distintas parroquias o de la diócesis en su conjunto, vemos que el origen de estos ingresos que aportamos puede provenir de varias fuentes. La primera de ellas sería las colectas y los donativos. Las colectas que, por las aportaciones que hacemos en misa, los domingos o a diario, cuando vayamos a misa a diario, y de los donativos que de modo puntual podamos aportar. Y estos ingresos han sido la forma tradicional y mayoritaria en la cual las parroquias han ido recibiendo su capacidad económica a lo largo de la historia. Pero la realidad es que en estos últimos años esta realidad está cambiando y está cambiando muy rápidamente. ¿Y está cambiando por qué? Porque el dinero está siendo marginado, está siendo un elemento, una forma de pago, el dinero en metálico, está siendo una forma marginal y quedando de un modo más marginal y llegará a ser completamente secundario en lo que se refiere a la forma de pagar. De hecho, ya prácticamente lo es. Y miréis, hombre, Frank, qué exagerado eres, ¿cómo va a quedar la parte metálica marginada hasta ese extremo? Dice, bueno, yo simplemente hago la referencia. Hace 30 años no había móviles, no había internet, y a día de hoy somos incapaces de vivir sin móvil y sin internet. Bueno, todos los que estamos aquí, si Dios quiere, veremos cómo el dinero queda como algo completamente secundario, y no me baso en una percepción o una idea, sino que me baso en datos. Estos son informes que saca el Banco de España, en el cual, en concreto, lo que está hablando es de la evolución de las retiradas de dinero en efectivo de los cajeros automáticos, que si vemos seguía una progresión decreciente, llegó el COVID y no es que cayera, es que se desplomó, y a partir de ahí, bueno, pues claro, recuperó un poco. En cuanto pudimos salir a la calle empezamos a poder sacar más dinero, pero la situación en la que nos encontramos está muy lejos del punto de partida antes del COVID. ¿Y la gente para qué saca dinero de los cajeros automáticos? Pues saca dinero de los cajeros automáticos para tener líquido y pagar en líquido. Si ahora está sacando menos cantidad de dinero líquido, quiere decir que está buscando otras alternativas en las cuales poder realizar los pagos o las aportaciones correspondientes. Y estas otras aportaciones son las tarjetas de crédito, que con este mismo informe del Banco de España vemos que iba en una evolución creciente, llegó el COVID y se ha disparado. Que ya no es el pago con tarjeta en modo presencial en el TPV, sino el pago con tarjeta que damos en las compras por internet, en Amazon, en AliExpress, bueno, en donde corresponda, los pagos que realizamos con las tarjetas de crédito. Si conjugamos estas dos gráficas de evolución, vemos que en el año 2005 el 55% de los pagos se realizaban en metálico y el 45% se realizaban en tarjeta. Es decir, el metálico sacaba 10 puntos en la forma de pagarse respecto al metálico. A día de hoy, la situación es que el 66% se realiza con tarjeta y el 34% es en metálico. Es decir, ha habido una diferencia, se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora hay una caída del 21% del uso del metálico respecto a lo que había hace 10 años. Y de este 21%, 5 puntos, es decir, casi un 20%, ha ocurrido en los últimos 5 años, lo cual quiere decir que se está acelerando el proceso en el cual estamos como sociedad migrando hacia el pago con tarjetas. Y esto, me diréis, ¿y en qué nos impacta a nosotros como iglesia o como parroquia? Pues nos impacta mucho, porque nosotros cuando colaboramos, y tal y como hemos sido educados en la forma en la que hemos venido a la iglesia desde pequeños, la forma de colaborar es aportando en el cestillo en la parroquia. Y mucha gente le pregunta, dice, ¿y tú cómo aportas en el cestillo? Y dice, bueno, ¿y hace cuánto que no aportas? Dice, pues empiezas a pensar, dice, bueno, pues la verdad es que pues hace meses que no aporto porque no llevo dinero. A mí me ha pasado de ir a misa y decir, oye, es que no tengo dinero, porque no llevo, mis hijos no usan dinero en ningún momento. Y le digo, oye, llévate 5 euros, por si acaso te falla la tarjeta, no hay manera. No usan dinero en absoluto y lo rechazan, no está en su cultura. Y en muchos casos a nosotros nos ocurre que no es que no esté en nuestra cultura, sino simplemente que no llevamos porque el dinero está siendo desplazado. Y eso impacta en las colectas, que están cayendo muy significativamente debido a, no a que no queramos colaborar, sino a que la cultura está cambiando y no somos conscientes de ello. Esto es como el cuento de la rana, que cuentan que si tú echas una rana en
cazo con agua hirviendo, la rana, como nota que se quema, salta y se va. Si pones una rana en un cazo con agua fría y lo pones a calentar, la rana, su temperatura se va acomodando a medida que va subiendo la temperatura del agua, no nota el peligro y la rana acaba cocida. Bueno, pues nosotros os ocurre lo mismo. Como no somos conscientes de que está habiendo esta progresiva marginación del metálico, pues seguimos en la idea, en nuestro imaginario, no, nosotros aportamos en misa, pero la realidad es que las colectas están cayendo dramáticamente. Y para esto es donde viene la segunda forma de colaborar con la parroquia, con la diócesis, que es a través de las suscripciones, que la suscripción lo que permite es dar esa estabilidad a los ingresos de la parroquia, en el compromiso que dura lo que tú quieres que dure y por el importe que tú quieres que tener, en el que bueno, pues te pasan un recibo al banco con la periodicidad que tú establezcas y permite dar esa continuidad a la sostenibilidad de la parroquia en los importes y durante el tiempo que cada uno de nosotros queramos. Y la tercera fuente sería por medio de las herencias y legados, que es una vía en la cual bueno, pues se puede dejar un legado, una herencia, una parte en el momento en que vayamos a faltar a la Iglesia, para que, dado que como organización nos ha servido para prepararnos para la vida eterna en la que creemos, pues dejemos una cantidad para que como organización pueda servir a las generaciones que vengan detrás nuestro, para que encuentren ese apoyo y ese servicio en la parroquia del mismo modo en el que no lo hemos encontrado nosotros. Segunda referencia de formas de financiar a la Iglesia sería la asignación tributaria. La asignación tributaria, que supone una referencia en el que... un momento, que esto ha saltado donde no le da. Ahora, la asignación tributaria, que es el resultado de los ingresos provenientes de las X en la declaración de la renta. Vemos que la declaración de la renta ha ido teniendo un volumen de declaraciones que marcan la X que es creciente, y que en la última declaración, el año 2023, que son los últimos datos que tenemos, que declaramos este año pasado, en el 24, fueron casi 7.900.000 declaraciones las que marcaron la X a favor de la Iglesia Católica. Pero esto que está muy bien, está fenomenal que sea creciente, pero hay un pero, y el pero es el siguiente. Si veis, él es un 30,5% de las declaraciones las que marcaron la X. Y sin embargo, en esa misma fecha, en el año 2023, éramos el 53% de los españoles los que nos declarábamos católicos. Si solamente el 30% marcamos la X, ¿qué ocurre con ese otro 23% que, declarándose católico, no marca la X a favor de la Iglesia? Hay un problema de concienciación, de parecer que todo va sobrado, que no hace falta, y bueno, pues hay un 20%, está muy cerca del 30% que lo marca, es decir, es 10 puntos menos que de los que lo marcan. Casi la mitad de los católicos no marcan la X porque no existe esa conciencia de que ese dinero verdaderamente hace falta para que la Iglesia pueda seguir desarrollando su actividad. Y este volumen de declaraciones, ¿en cuánto dinero se traduce? Pues se traduce en un importe que este último año ha sido casi 383 millones de euros, que es un dinero que depende mucho de varios factores. Depende primero de cuántos marquemos la X. Si hay más gente que marca la X, pues habrá más 0,7 que vaya a favor de la Iglesia Católica. Si hay menos gente, pues habrá menos importe que vaya a favor de la X. Segundo, depende también de la situación económica. En épocas de bonanza económica hay más ingresos y nos encontramos que entonces el impuesto sobre la renta es mayor, el 0,7 que se aplica a esos impuestos pues es mayor. En épocas de crisis el ingreso es menor y por lo tanto el 0,7 que se aplica es sobre una cantidad menor y el resultante también es menor. Es creciente a lo largo del tiempo, como vemos, por varios motivos, porque ha habido un notable incremento de los ingresos, ha habido un incremento de las pensiones y ha habido un incremento de los impuestos sobre las rentas del capital. Todo eso hace que el volumen de los impuestos sobre esas cantidades haya sido mayor, en consecuencia el 0,7% aplicado sobre una cantidad mayor y el resultado es creciente. No obstante, desde un punto de vista de Iglesia, la situación tiene un enorme campo de mejora. ¿Por qué? Porque solamente el 96% de los que marcamos la X somos suscriptores.
Es decir, solamente el 4% somos suscriptores, el 96% de la gente que marca la X solamente marca la X y no es suscriptor de la parroquia, es decir, no tiene ese sentido de corresponsabilidad con el sostenimiento de la parroquia para tener una continuidad en el aporte hacia la iglesia o la parroquia. Por varios motivos. El primero, por el pensamiento de decir, con la X ya es suficiente. Esta aportación cubre las necesidades de la iglesia y nadie nos ha explicado que la X supone 13 céntimos al día por declaración, y con 13 céntimos al día no se cubren las enormes necesidades que tiene la iglesia para cumplir su labor evangelizadora, pastoral, cultural, caritativa, como veremos después. Y además es que tenemos la sensación de que lo estamos haciendo sin esfuerzo, cosa que es verdad, porque el marcar la X es la única decisión que podemos hacer sobre los impuestos. Ninguno de los que estamos aquí tenemos capacidad de hacer que el gobierno destine un solo céntimo más a cultura, a seguridad, a sanidad. No podemos, ni un céntimo podemos decir, lo único que podemos decir es a dónde va este 0,7%. Pero es un 0,7% que lo hacemos sin esfuerzo porque no nos cuesta. Esos impuestos ya nos los han quitado y el marcar la X, entre comillas, es disparar con pólvora de rey, porque ni nos van a cobrar más ni nos van a devolver menos, como dice el lema, y el esfuerzo que hacemos es simplemente tomarle esa decisión de a dónde van esos impuestos, ese 0,7%. Pero no existe el compromiso de la concienciación personal de dónde nos afecta al bolsillo, a nuestra capacidad diaria de actuación. El conjunto de lo que sería esta aportación por parte de la Iglesia, de acuerdo con un estudio que ha hecho Deloitte, quiere decir que de cada euro que recibe la Iglesia por vía de la X, devuelve 1,65 € en términos de actividad, de servicio y de prestaciones, no necesariamente pastorales, sino de otra naturaleza, la educación, hospitales, Cáritas, etcétera, un 1,65 € de retorno a la sociedad. Es decir, tiene una rentabilidad del 65% cada euro que recibe la Iglesia de la X. No hay ningún entorno en la sociedad, en el mundo empresarial, que tenga un retorno de la inversión equivalente a esta, ni de lejos. Y otro estudio ha calculado que la existencia de la Iglesia en España ahorra 32.000 millones de euros al Estado. Quiere decir esto que si no hubiera la Iglesia y la labor que ocupa la Iglesia tuviera que cubrirla el Estado en aspectos de atención a los más desfavorecidos, en hospitales, en educación, etcétera, tendría que tener un sobrecoste que sería en torno a los 32.000 millones de euros. Bien, esto es lo que se refiere a el origen de la financiación de la Iglesia. Y ahora vamos a pasar a la parte de los mitos, que de modo recurrente suelen aparecer en la prensa, en las noticias o en los comentarios, que con la gente, con los conocidos, podamos tener un momento determinado. Y el primero de ellos es, a la Iglesia la sostiene el Estado, que es el referente que, aunque no sea verdad, todavía más del 50% de la sociedad española piensa que a la Iglesia la sostiene el Estado. Bueno, pues para desmontar este mito voy a hacer un poquito de historia. La Iglesia está en España desde el siglo I. Y en el siglo I la Iglesia empezó a funcionar, a hacer su labor evangelizadora y también empezó a tener una capacidad económica porque tenía pues, las aportaciones de los fieles, los diezmos, herencias, la labor que hiciera de desarrollo en la sociedad para tener capacidad económica, para poder desarrollar los fines que le son propios, pero tenía una particularidad que ya desde el principio de la legislación, en las leyes de Alfonso X el Sabio, la legislación visigótica y las posteriores, la Iglesia tenía prohibido vender los bienes. Es decir, podía explotarlos, podía cultivarlos, podía tener una ganadería, lo que fuera, pero no podía vender los bienes. Es lo que se llamaban, que eran los bienes que estaban en manos muertas, porque no podían trasladarse a terceras personas. Y esto siguió así hasta la desamortización de Mendizábal y posteriormente la de Madoz en el siglo XIX, que lo que hicieron fue, la desamortización lo que hizo fue quitar los bienes a la Iglesia para ponerlos en subasta pública, en una situación en la que el Estado estaba en quiebra, con la idea de conseguir
ingresos con los cuales sanear la economía del Estado. Pero esto, ¿qué trajo como consecuencia? Que la Iglesia perdió su capacidad de sostenimiento, porque yo vivía de la explotación de los bienes que había ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Si le habían quitado el campo, le habían quitado la finca que le habían dejado en herencia, o lo que explotaba para poder sacar su capacidad económica, ¿de qué vivía la Iglesia? Y hubo una situación dramática en la que pues, monjes, sacerdotes y demás pues, iban por los caminos muertos de hambre porque les habían quitado su capacidad de poder subsistir. Recuerdo que en aquella época España era un país confesional, era un país católico, y para poner solución a esto, lo que se llegó es que el Estado iba a hacer una dotación en los presupuestos que permitiera que los sacerdotes, los monjes, los religiosos, la Iglesia en su conjunto, pudiera tener un mínimo nivel de vida con dignidad. Y esto se reflejó en los acuerdos con la Santa Sede, en la cual la Santa Sede renunció a reclamar ningún tipo de justiprecio, de indemnización por todos los bienes que habían sido desamortizados, a cambio de que el Estado garantizase esa subsistencia de los miembros de la Iglesia. A lo largo de todas las constituciones del siglo XVIII, entró también en el siglo XIX, entró también en el siglo XX. En la Segunda República se suspendió esta aportación a la Iglesia y hubo una siguiente, una tercera desamortización, fundamentalmente focalizada en los jesuitas. Y después de la Segunda República volvió a ponerse en marcha este sostenimiento de la Iglesia, que llegó hasta el año 1977, en el cual se acordó que ya no habría esta aportación en los presupuestos del Estado, sino que la Iglesia tendría la posibilidad de, a través de la X, que entonces no era un 0,7%, sino que era un 0,5%, pues establecer el sistema de recaudación en base a los impuestos. Pero como no se sabía muy bien cómo iba a funcionar la evolución de ese planteamiento, lo que se planteó es que la diferencia que hubiera entre lo que había venido siendo el presupuesto el importe en los presupuestos generales del Estado y lo que se recaudara por la X, la diferencia que hubiera, el Estado la complementaría para garantizar que al menos iban a tener el mismo nivel de ingresos que se había venido teniendo hasta ahora. Si con la X se superaba, pues lo que fuera, pero si quedaba por debajo, se completaría hasta llenar ese diferencial. Y esto fue hasta el año 2007, en el cual se puso el 0,7%, ya no era el 0,5, el 0,7%, y a lo que saliera. Ya no había un complemento por parte del Estado en lo que se refiere a los importes. En resumidas cuentas, si vemos los 20-21 siglos de historia que tiene la Iglesia en España, durante 19 siglos primeros no hubo sostenimiento por parte del Estado. A raíz de la desamortización y de que le quitaron todos los bienes a la Iglesia por mor de sostener la capacidad la vida de los religiosos sacerdotes y darles un mínimo de capacidad económica, hubo durante un siglo este sostenimiento de la Iglesia por parte del Estado, y los últimos, del año 77 al 2007, hubo un complemento parcial del 0,5 hasta llegar al mínimo, si no se llegaba a ese mínimo referido, y a partir de hoy a partir del 2007 ya no hay ningún tipo de importe en los presupuestos generales del Estado. Es decir, a la pregunta de si la Iglesia la sostiene el Estado, la realidad es que no hay no hay ninguna partida presupuestaria en los presupuestos que tenga dedicación o asignación a la Iglesia por este motivo. Segundo mito, la Iglesia no paga IVA. Bueno, esta es fácil de contestar porque la respuesta es: la Iglesia sí paga IVA. Es verdad que hasta el año 2007 la Iglesia no pagaba IVA en la adquisición de los bienes inmuebles y de los objetos que iban dedicados al culto. Es decir, se adquiría el cáliz, los elementos que son necesarios para el culto. En esos aspectos específicos no pagaba IVA, pero en el 2007, como parte de los acuerdos con el Estado, en el que se pasaba a tener la X, el 0,7%, se quitaba el complemento del Estado, también se renunció a esta
beneficio del IVA en la parte de objetos de culto y bienes inmuebles, con lo cual la Iglesia sí que paga IVA. Siguiente mito, la Iglesia no paga IBI. Bien, la Iglesia está sometida a la ley de mecenazgo del año 2002, que establece un régimen fiscal específico para una serie de organizaciones, tales como el resto de las confesiones religiosas, no solamente la Iglesia Católica, para las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública, para ONGs, partidos políticos, etc. Y todas estas organizaciones tienen la característica de que están exentas de pagar IBI en aquellos inmuebles que están dedicados al ejercicio de la función que le es propia. Es decir, la Cruz Roja tiene un hospital en el cual desarrolla su actividad, ese hospital de la Cruz Roja no paga IBI. La ONG no sé qué tiene un centro en el cual está desarrollando su actividad como ONG, no paga IBI por ese edificio. La Iglesia, por el templo en el que desarrolla su actividad, tampoco paga IBI, pero no por un privilegio, sino simplemente porque está acogida a la ley de mecenazgo que aplica a todas las organizaciones que he comentado hasta ahora. Si la Iglesia, la ONG o la Cruz Roja lo que tiene es un local que alquila una tienda para que ponga no sé qué, como esa tienda o ese local no está dedicado al desarrollo de la función que le es propia de la Cruz Roja, la ONG o de la parroquia o la Iglesia, por ese local sí que pagará IBI. Siguiente mito, la Iglesia recibe 11.000 millones de euros. Esta es una suma que de un modo sesgado se presenta como resultado de hacer la agregación no solamente del importe que recibe la Iglesia por la X de la renta, sino por las aportaciones que se hacen a las ONGs de la Iglesia, por conciertos con colegios y hospitales de la Iglesia, por subvenciones de distinta naturaleza que reciban cualquiera de las organizaciones de la Iglesia y, bueno, pues cualquier otro tipo de aspectos, importes que se aporta a la Iglesia para la conservación del patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos dineros, menos el de la X de la renta, se aporta a la Iglesia o a alguna de sus organizaciones no por ser Iglesia, sino por ser esa organización. O sea, un colegio concertado laico recibe los mismos dineros que un colegio concertado católico y con los mismos criterios. Una ONG que reciba subvenciones recibirá las subvenciones de acuerdo con el proyecto que haya presentado, que se haya aprobado y para la cual le den las subvenciones, igual que Manos Unidas, que Cáritas o que cualquier otra organización que pueda tener la Iglesia. Es decir, los 11.000 millones no los recibe la Iglesia como Iglesia. La Iglesia como Iglesia recibe solo la X de la renta. El resto lo recibe por ser una organización dedicada a cumplir una finalidad. Con lo cual, aquí estamos juntando churras y harinas con una finalidad, bueno, pues simplemente de darle más notoriedad a un volumen que realmente no corresponde a la realidad. Siguiente mito, las inmatriculaciones. La Iglesia nos roba, que es de vez en cuando suele salir también, y a raíz del proceso de inmatriculación. Antes de hablar de lo que son las inmatriculaciones y qué es lo que ha generado este ruido por parte de los medios, en muchos casos de modo interesado, vamos a definir qué es inmatricular. Inmatricular, para saber de qué es lo que estamos hablando, inmatricular es inscribir por primera vez en el registro de la propiedad. Es decir, cualquier edificio, cualquier nueva construcción empieza su historia jurídica con la inscripción en el registro de la propiedad. Si ahora se construye un edificio, lo que sea, un hospital, se va a inscribir por primera vez, una vez que se haya acabado, en el registro civil. Esta primera vez en la cual se inscribe un bien inmueble en el registro civil se llama inmatriculación. La inmatriculación lo que hace es dar capacidad al registro civil para que digan que ese bien pertenece a no sé qué persona o no sé qué organización. Tiene exclusivamente una función probatoria, no tiene una función constitutiva de la propiedad. La función constitutiva de la propiedad se realiza en función de las formas que establece el Código Civil. Pues tú puedes adquirir una propiedad pues por compraventa, por una herencia, porque te la den en donación, porque te den en pago de una deuda que tienen contigo. Bueno, las formas que reconoce el Código Civil son las formas en las cuales uno adquiere la propiedad. El registro civil lo único que dice es que esa propiedad pertenece de un modo justificado
a una determinada persona o a una determinada organización. Bien, cierro este paréntesis para centrar los términos de los que estamos hablando y vamos a hacer igual que lo hacía con el tema de la X, de la Iglesia, vamos a hacer un poco de historia. La Iglesia, como decía antes, está en España desde el siglo I y solamente se puso en funcionamiento, se montó, se organizó. El registro civil se creó en el año 1863. Hasta el año 1863 era imposible escribir nada en el registro civil, porque no había registro civil. Total, llevamos 1863 años de historia en los cuales la Iglesia ha tenido pues, una capacidad y una actividad económica y una adquisición de bienes a lo largo de esos siglos. El registro civil y las leyes hipotecarias que han ido apareciendo a lo largo desde 1863 hasta el 98 excluían específicamente a la Iglesia que pudiera inscribir los templos. ¿Y eso por qué? Porque recordad que estamos en un país, en esa época en un país que es confesionalmente católico y lo que decían es ¿de quién va a ser la Iglesia o el templo parroquial? Pues de la Iglesia. Dice, no hace falta inscribirlo. Igual que no hacía falta inscribir los ayuntamientos. Dice, ¿por qué? ¿De quién es el ayuntamiento? Pues del ayuntamiento, de la sociedad civil. No se inscribían esos bienes. Estaban excluidos. Podías inscribir cualquier bien, pero expresamente estaban excluidos los bienes de los templos, en el caso de la Iglesia Católica. Lo cual, por cierto, creaba una situación discriminatoria porque las otras confesiones sí podían inscribir sus sinagogas, lo que correspondiera en cada caso, sí podían inscribir esos templos o esos centros de culto, sí los podían inscribir a su favor. Bien, llegamos al año 1998 y lo que hace se decide que la Iglesia pueda inscribir esos bienes. Y del año 1998 al año 2015 se abre un periodo en el cual la Iglesia puede realizar la inmatriculación de todos esos bienes que hasta ahora no había podido inscribir. Y los inscribió por un procedimiento que se llama procedimiento de certificación, que es uno de los procedimientos extraordinarios, pero es que la situación también lo es, que reconoce la ley registral para inscribir un bien a favor de un titular. Tú lo puedes inscribir o por el título por el cual los ha adquirido, por un certificado de dominio o por certificación. La certificación supone que el encargado de gestionar, el funcionario encargado de gestionar ese bien, es el que atestigua cómo fue adquirido el bien, que es la única forma en la cual se puede tomar esa referencia. ¿Cómo vamos a demostrar que la parroquia de no sé qué pueblo, o que la Catedral de Santiago es de la Iglesia si no había ningún título de propiedad? Y la catedral todavía es lo grande, pero la ermita o el convento o lo que fuera, no existe ningún título en el que se establezca, porque viene del siglo II, del siglo V, del siglo X, no hay título en el cual soportarlo. Lo único que tienes es el libro de la parroquia, el libro del convento en el que dice, se empezó esto a función, no sé qué. Bueno, pues en base a esa acreditación y a la historia que ha estado siempre vinculado con la Iglesia pudo inmatricular los bienes en el registro civil y regularizar la situación. Y esto se dio hasta el año 2015, en el periodo en el cual ya la Iglesia ha pasado a régimen general. Ya a partir de ese momento ya las inmatriculaciones que haga la Iglesia las tiene que hacer como cualquier otra organización, excepto el Estado, que sigue teniendo el beneficio, el privilegio de poder hacer la inmatriculación por certificación. En el año 2021, la vicepresidencia de Gobierno del PSOE, o sea, nada sospechoso de hacer una aproximación favorable, presentó en el Congreso de los Diputados el resultado de todas las inmatriculaciones que había hecho la Iglesia Católica. Y empezó diciendo que todas las inmatriculaciones que había hecho la Iglesia Católica las había hecho de acuerdo con la ley. Es decir, está diciendo, la Iglesia ha cumplido estrictamente lo que la ley le ha permitido hacer en cada momento. Y presentó una serie un registro de todas las propiedades que había, que eran 40.000 propiedades, que suenan a mucho. Pero claro, pensad, me remito al principio de la presentación cuando hablaba de la ecuación 1 igual a 40.000. Bueno, la Iglesia en España son muchas organizaciones distintas, muchas organizaciones, muchas entidades jurídicas diferentes, que cada una a lo mejor tiene una propiedad o tiene dos propiedades, o sea, individualmente son irrelevantes, pero claro, las agregas todas las parroquias, todos los aquellos, pues claro, te salen un volumen muy relevante que llama la atención. Pero lo hicimos,
como iglesia, y nos incluye a todos los que estamos aquí, lo hicimos de acuerdo a la ley según reconocían el propio gobierno cuando presentó. Y lo que hizo fue distribuir a las entidades, partidos y demás, el listado de esos 40.000 inmuebles que se habían inscrito para que la gente pudiera revisarlo, porque desde el momento en que tú inmatriculas, como puede haber errores, la ley establece que hay un plazo de 2 años para que quien se pueda sentir afectado lo denuncie y diga, oye, que aquí hay un error, y bueno, pues se pueda subsanar y el registro refleje realmente la realidad. Y la Iglesia hizo sus deberes, revisó, se distribuyeron las diócesis, las parroquias, etcétera, revisó el documento que había dado el gobierno, y lo que trasladó fue el resultado de ese análisis. Y lo que dijo fue, vamos a ver, hay 746 bienes que fueron adquiridos antes de 1998, con lo cual no están sujetos al periodo que aquí se está revisando, que es de 1998 a 2015. Hay 691 bienes que no se han adquirido por el medio del procedimiento de la certificación, están adquiridos por compraventa, herencia, bueno, lo que fuera. Pero aquí estamos viendo los adquiridos del 98 al 2015 por certificación, con lo cual estos 691 bienes no deberían estar aquí porque se adquirieron de otra forma. Hay 608 bienes que no sabemos quiénes son o dónde están, porque no hay datos para poder identificarlos, o porque te encuentras con que a lo mejor es una parroquia que está debajo de un pantano, con lo cual pues yo no sé si esa parroquia, los lindes son las que dicen que tenían y no tengo forma de poder saberlo. Luego hay 276 bienes que planteáis que son míos, pero que en el registro aparece que son de otra organización o persona, con lo cual tampoco deberían estar aquí porque el titular está identificado. 111 bienes están duplicados, aparecen más de una vez. Hay 84 bienes que son de otras organizaciones, incluso de otras confesiones religiosas, evangelistas, judíos, etc. Y hay bienes con errores 28 y 31 bienes en los cuales no consta la inmatriculación. Bueno, si excluimos los bienes adquiridos antes del 98, con un método distinto, adquiridos con un método distinto a la certificación, y los duplicados, la suma de los que restan da un total de 1027 inmuebles que la Iglesia identifica como que contienen errores respecto a lo que se había planteado en el informe. Lo que la prensa reflejó fue una aproximación distinta. La Iglesia acuerda con el gobierno devolver 1 millar de bienes, y bienes que no son de su titularidad, y los entregará a los propietarios. Si va a devolver, quiere decir que es que devolver es restituir a su legítimo dueño, y el sesgo de esta aproximación, bueno, parece indicar que nos han pillado, que estamos quedándonos con lo que no nos correspondía. La Iglesia nos roba, pero en cualquier periódico la Iglesia devolverá 1 millar de bienes, los obispos reconocen esta cifra, es decir, muy a mi pesar, manifiesto que hay 1 millar de bienes, cuando somos, al contrario, ha sido justamente la Iglesia la que ha detectado estas irregularidades, pero la imagen que queda es nos roba la Iglesia se abre a devolver bienes que registró a su nombre pero no le corresponden, una vez más una aproximación sesgada y que da una imagen que habla de que roba la Iglesia cuando no es así. La Iglesia admite que tiene 1 millar de bienes que no son suyos, bueno, etcétera, etcétera, y lo que surgen tertulias, comentarios y demás en esta línea que tiene una aproximación cuando menos equivocada, si no torticera o malintencionada. La Iglesia, con la aproximación que ha hecho, no roba. La Iglesia no roba. Lo único que hace la Iglesia es denunciar errores en el registro, y lo que plantea no es una devolución de los bienes, sino que lo que plantea es una regularización de los bienes, es decir, identifica bienes en los cuales hay errores y plantea que se corrijan, y lo hace a instancia propia, cosa que otras organizaciones que recibieron el mismo listado no cumplieron con esa labor de revisión que sí hizo la Iglesia. Bien, esto en lo que se refiere a los mitos de la Iglesia. Y ahora la parte hemos visto al principio los orígenes de los ingresos de la Iglesia, y ahora lo que vamos a ver es en qué emplea la Iglesia su dinero. En primer lugar, la Iglesia, como estamos hablando de inmatriculaciones, estamos hablando de templos, estamos hablando de catedrales, la Iglesia dedica una cantidad muy relevante de dinero al
mantenimiento de los bienes que son bienes de titularidad de la Iglesia, pero que no son bienes de la Iglesia porque es patrimonio de España, es patrimonio de todos nosotros. Este último año la Iglesia ha invertido casi 67 millones de euros en 573 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación de templos en España. Y si vemos los datos de los últimos 11 años, estamos hablando de 675 millones de euros que la Iglesia ha invertido en mantener un patrimonio que nos es común y un patrimonio que, como veremos después, nos enriquece a todos y que en algunas partes el Estado complementa, en aquellos bienes que son declarados de bienes de interés cultural, el Estado hace una aportación parcial a cambio de que se abran al público, que están a disposición del público y puedan visitarse, pero la parte sustantiva del sostenimiento de esos bienes, que insisto, son de todos, de la riqueza cultural de España, cae sobre las espaldas de la Iglesia y es a lo que dedica pues estas cantidades que acabo de comentar. Además, el hecho religioso en España no son solamente los templos, no son solamente las misas. El hecho religioso en España habla de muchísimas realidades, como estamos hablando de las cofradías, estamos hablando de las procesiones, estamos hablando del Camino de Santiago, estamos hablando de todas las manifestaciones que están realizándose en España al hilo de la existencia del hecho religioso, de la existencia de la Iglesia Católica. Bien, de acuerdo con un estudio que ha hecho Deloitte, el hecho religioso en España genera unos beneficios para la sociedad en España que están calculados en 32.500 millones de euros, porque el que haya un Camino de Santiago quiere decir que los peregrinos comemos y vamos y compramos un bocadillo, un bollo preñado y la Coca-Cola y no sé qué, y el que va a las procesiones de Zamora o de Palencia o de Sevilla usa el tren, usa el coche, usa el hotel. Hay camareros que les sirven en los restaurantes a donde tiene que ir a cenar o va a comer durante ese periodo y genera una actividad económica, unos movimientos económicos que no existirían de no existir ese hecho religioso que se celebra independientemente de la manifestación popular de fervor religioso que pueda suponer. Hay un sustrato de impacto económico en la sociedad que no es baladí. Ni es baladí el que sean casi 300.000 los empleos derivados de la existencia de este hecho religioso. Esos camareros, esa persona que está en el hotel, el que sirve la gasolina, bueno, los distintos entornos, no existirían esos puestos de trabajo si no existiera ese hecho religioso que se celebra. Y la realidad es que a la hora de poner en la balanza esos 32.000 millones de euros y estos 300.000 empleos, parece que pesan menos que los 382 millones que recibe la Iglesia como resultado de la X a favor de la Iglesia. Si yo fuera ateo, que no lo soy evidentemente, pero si yo fuera ateo, si yo fuera de cualquier partido político, el más anticlerical que existiera, yo votaría y propugnaría que siguiera existiendo la actividad de la Iglesia Católica solamente por el beneficio que recibe la sociedad, por la capacidad de generar riqueza y bienestar a la sociedad. Ya no hablo del aspecto espiritual, hablo del aspecto del impacto económico que tiene a nivel global y a nivel de todo el territorio nacional. Y eso por no hablar de la actividad asistencial de la Iglesia. La actividad asistencial de la Iglesia que a lo largo de los últimos 10 años, 13 años, ha subido un 67% el número de centros asistenciales para atender a gente en necesidad a lo largo de toda España. Y eso se ha traducido en atención en el entorno asistencial y en el entorno sanitario a un volumen total de casi 4 millones de personas. 4 millones de personas a las cuales se les ha atendido simplemente porque están en necesidad, porque son la imagen de Cristo doliente, porque vemos en ello al hermano que lo necesita. A ninguno de ellos se le pregunta si es católico, a ninguno se le pregunta si es practicante, se le ve en necesidad, acude a Cáritas, se le ayuda y se le da el apoyo que corresponde. Si hacemos un zoom en el entorno de los centros sociosanitarios, pues hay 867 casas para ancianos, gente discapacitada, que ha atendido a casi 76.000 personas en situación de necesidad, o hospitales o ambulatorios con más de 1 millón de personas a las cuales se les ha atendido. O en la misma línea, en el entorno asistencial, vemos que hay 6.000 centros para mitigar la pobreza con 2 millones de personas atendidas en España,
centros para promover el trabajo, 157.000 personas atendidas, centros para defensa de la vida y la familia, 230 con 85.000 personas atendidas, centro de menores y jóvenes, 416 con 60.000 personas atendidas, centros para promoción de la mujer y víctimas de violencia, con 39.000 personas asistidas, etc. Y eso sin contemplar la realidad de Cáritas, que Cáritas parece que es una ONG, pero Cáritas no es una ONG. Cáritas es el brazo caritativo de la Iglesia. Cáritas es Iglesia, es tan Iglesia como pueda serlo la parroquia. No es una organización independiente, no es una ONG más. Cáritas es Iglesia y ha atendido a través de las 448, perdón, de las 4.500 Cáritas parroquiales, que es donde se aterriza la realidad de la potencia de Cáritas diocesanas, ha atendido a casi 2,5 millones de personas a lo largo del año 2023. O por no olvidar también a Manos Unidas, que es la organización de la Iglesia para apoyar a países en desarrollo, que ha atendido a 1.200.000 personas de modo directo y a más de 6 millones de personas de modo indirecto por los distintos proyectos que ha puesto en marcha a lo largo del año. Y esto evidentemente basado en la presencia de la Iglesia en sus 70 diócesis, con sus 9.000 misioneros, 23.000 parroquias, 15.000 sacerdotes, que se han traducido en más de 8 millones de personas que acudimos regularmente a misa, a las más de 9,5 millones de misas de Eucaristías que tuvieron lugar el año 23, o los más de 28 millones de horas dedicadas por los sacerdotes a actividad pastoral, y que se tradujeron en la parte esencial y básica de la que emana el resto de las acciones y el resto de los impactos que acabo de comentar, que son los sacramentos, con los 152.000 bautizos, 162.000 primeras comuniones, 107.000 confirmaciones, 33.000 matrimonios, 26.000 unciones de enfermos. Si habéis visto a lo largo de toda la presentación, si os habéis fijado, el soporte gráfico en todas las diapositivas que he ido presentando tenía que ver con una gota de agua. Decía Edmund Burke, dice que para que el mal triunfe solo se necesita que la gente buena no haga nada. Y nosotros, me diréis, ¿y nosotros qué podemos hacer si solamente somos una gota de agua en el océano? Dice, eso es verdad, pero el océano sin esa gota de agua sería más pequeño. Pues el hecho de que estéis aquí, el hecho de que hayáis venido a querer informaros, el hecho de que cuando surja la ocasión tengáis esta información y podáis hacer la obra de misericordia de corregir al que está equivocado y enseñar al que no sabe, le podéis trasladar la realidad de que la Iglesia actúa de modo transparente y que los mitos que existen a través de ellas muchas veces están equivocados de forma torticera, y ahí tenéis vosotros la ocasión de poder actuar y que esa gota sea verdaderamente impactante. Pues muchas gracias, y ahora pues abrimos el turno de ruegos y preguntas. Si hay alguna duda, algún comentario, pues si lo sé, luego. Sí. No, hay acuerdos con bancos que prestan
el servicio de tener pues, lampadarios electrónicos o el tema de los atriles que a lo mejor habéis visto en las iglesias para poder hacer aportación, y hay acuerdos que se hacen desde la conferencia episcopal para que, bueno, el banco no deja de ser una organización con ánimo de lucro, entonces algo tiene que ganar, pero lo que se negocia es que sea del modo más bajo posible a nivel global, y las parroquias lo que pueden hacer es adherirse a ese acuerdo o no adherirse, y vamos, lo que puedan negociar evidentemente una parroquia de modo individual, la parroquia es autónoma en ese sentido, pero lo que pueda negociar de modo individual siempre va a ser mucho menos beneficioso que lo que a nivel global ha podido hacer la congregación. ¿Vale? ¿Aclarado? Sí, sin duda. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Eso se une a dónde? A la iglesia, o sea, es otra forma de ingreso de los fieles. Por la organización o por la... No sé, el sacramento es gratis. Ya. Lo que se plantea es, oye, la iglesia tiene unas necesidades, el abrir la iglesia, que tenga calefacción, que la iglesia esté limpia cuando lleguen los invitados, que a la salida recojamos el arroz, que también lleva un proceso. Bueno, pues todo eso supone unos gastos, no ocurre porque sí. Entonces lo que se le pide a la gente es que haga un donativo, una referencia. Y eso es un donativo que no es en pago por el sacramento, que insisto, el sacramento es gratis, sino que es un donativo que se asocia al servicio que ha prestado la iglesia, no al sacramento, sino al servicio. Y eso es una parte de la aportación de los fieles. Claro, pero eso es muy volátil, porque cada uno cree que da lo que da y cada vez se da menos. Y por una boda te meten 20 euros cuando traen un coro rociero que les cuesta 700 y el cura callado. Porque... Entonces, porque es que el sacramento es gratis. Y en las misas pasa igual, claro. La gente mete su monedita y se conforma. Pero no, la gente, es que estamos... Falta información, yo creo, ¿no? O sea, estamos en la idea de que la iglesia es rica, que la iglesia la sostiene el Estado, que no le hace falta, que no sé qué. No sé, o sea, es una de las acciones de comunicación en la que estamos trabajando, como comentaba don Bernabé al principio, es en intentar, pero eso no se cambia con un mensaje desde Lambón y que la gente se le abre los ojos y dice, pues es verdad, ¿no? Eso es un proceso de ir concienciando, lanzando mensajes que vayan calando como lluvia fina y que permeen, pero llevará un proceso. Yo más que una pregunta sería quizás un deseo, ¿no? Que imagino que se estará trabajando en ello. Cuando ves un poco los números que has presentado, sobre todo hablo del retorno que genera la Iglesia en la sociedad, ¿no? Que entiendo que es realmente la causa por la que seguimos manteniendo ese 0.7, ¿no? Si no sería imposible Pero viendo el retorno, que al final es fortísimo, y que el Estado entiende que es necesario mantenerlo porque si no al final sería un impacto directo en costes, ¿no habría posibilidad de no solo mantenerlo, sino de que ese 0,7 pudiera, o sea, que la Iglesia peleara, no sé si es el verbo que se debe utilizar, por no solo mantenerse en ese 0,7, en ese privilegio que es más que merecido, sino incrementarlo? Porque creo que hay mucho recorrido respecto a lo que el Estado recibe, ¿no? No sé si ahí tienes información de si se está trabajando en eso, si está peleando por eso, o si hay algo de ángulo de mejora, ¿no? Bueno, ya te puedo decir que no solamente la realidad de futuro que se maneja no es la que el asunto vaya a mejorar, sino que esto tenderá a desaparecer. La Iglesia tenemos que ser conscientes que tenemos que financiarla a los católicos, tenemos que asumirlo, y esa es nuestra realidad. En el proceso, o sea, eso no va a ocurrir el año que viene, ni dentro de 2, ni 5 o 10 años, pero esto es un proceso en el que la X desaparecerá. O sea, no solamente no va a aumentar, sino que va a desaparecer. Y esa labor de concienciación en la que estamos metidos ahora, con vistas a largo plazo, es para que seamos conscientes y trasladar a los feligreses no solamente que tenemos que anunciar la buena noticia en nuestro entorno, que no es solamente cosa de los sacerdotes, que nos compete a nosotros como cristianos anunciarla también, sino que tenemos que ser corresponsables de la realidad de la Iglesia, que no es una cosa que ocurre, que existe, que ya están los curas ahí para que haya... No, la Iglesia somos nosotros y por lo tanto somos corresponsables de su acción y también de su sostenimiento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no va a haber mejora, va a haber peora, no mañana ni pasado, pero la Iglesia, la X desaparecerá. ¿Más? Pues muchas gracias por la atención. Aquí no, sí. Bueno, felicitarte por la exposición. Gracias. ¿Hay alguna estrategia de
de comunicación para contar más, ampliar esa información a nivel nacional, no solo a nivel parroquial? No, la hay, bueno, hay estrategia, a la pregunta, ¿hay estrategia de comunicación? La respuesta es sí. 2, la estrategia de comunicación, si te refieres a nivel nacional masivo, televisión, medios de comunicación, no. ¿Por qué? Porque se entiende que donde estamos pegados al terreno como iglesia es en las parroquias, que es donde estamos los feligreses. Y se hacen distintas iniciativas que se llevan en esta parroquia, se llevan haciendo desde hace ya varios años, como comentaba don Bernabé, y de las cuales a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero que ya están empezando a traducirse, y como decía don Bernabé, se ha traducido en el entorno económico, pero se han traducido en el entorno económico porque son eficaces. La gente no da dinero a aquello que no valora, y no valora aquello que no conoce. Y se está haciendo una labor de comunicación y de concienciación de lo que es la parroquia, no de pedir dinero, sino decir, oye, la parroquia lo que es, lo que impacta, pero tenemos que llegar al terreno, a la trinchera, y la trinchera está aquí en esta conferencia, en vosotros que estáis aquí asistiendo y que lo comentaréis esto hoy en casa, ha habido una conferencia más o menos interesante y tal, no sé qué, pero han hablado y han trasladado esas cosas. Bueno, pues hay iniciativas en esta línea para ir haciendo esta acción de comunicación que ya está en marcha, pero que tiene que estar en el terreno. El anuncio en televisión llega a mucha gente, pero no cala. La acción continuada a nivel de parroquia sí cala en la medida en la que sea continuada, claro. Sí, pero bueno, también a nivel de desmentir los bulos. Pero si es que se han desmentido. Lo que pasa es que no son noticia. El poner que la Iglesia nos roba sí es noticia. El decir que la Iglesia ha detectado una serie de bienes para desregularizarlo, decirse se ha dicho. Lo que pasa es que si los periódicos no lo quieren recoger, ahí ya sé que no podemos hacer nada.